Un ejemplo de un bacilo gram negativo anaerobio. Un bacilo gram negativo. No, ¿Qué? Cuidado que me digan Proteus, Lexera, E. coli y demás. ¿Cuál es? Cuidado que me digan E. coli, Salmonella, Shigella. ¿El esqueleto cólico recibe? ¿El qué? El esqueleto cólico. Esqueleto. Fecha cólico. Pues aquí vamos a ver a cuatro principales: Fusobacterium, Bacteroides, Prebacteria y Porphyromonas. Entonces, alguien que lea este caso, por favor, de ahí al fondo. Asignación, número del 1 al 50. Era gran negativo, ¿no? Muy bien, dale. Pueden leernos en voz alta. Anaerobios, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué tenía esta persona? Por su buen entendimiento de la lectura. No a ti, a los demás. Y van a volver a leer todo. ¿Qué tenía? En resumen, tenía una patología oral con complicación
sistémica, en este caso de los pulmones, del pulmón izquierdo, ¿cierto? Entonces, luego de eso se le realiza una ortopantografía que reveló secreción fétida en múltiples focos sépticos intraorales, por ende, cavidad oral fue el comienzo. ¿Cuál es el agente patológico que usted sospecha? Sospechan en Fusobacterium, bacteroides, prebotella o porfiromonas. ¿Ya? ¿Quién dice bacteroides? No equivóquense, ahorita me ponen. ¿Nadie? Ok. ¿Alguien dice prebotella? Ok, ustedes también. ¿Alguien dice porfiromonas? Muy bien. Entonces lo vamos a dejar pendiente. Bien, entonces este es un esquema. En este caso vamos a ver lo que nos corresponde, que son los gram negativos, en este caso bacilos, que son Fusobacterium, bacteroides, porfiromonas y prebotella. Estamos acabando de estar bien. Bien, entonces en cuanto a los gérmenes productores de beta-lactamasas, podemos ver que existen dentro de las familias de las fusobacterios, de los bacteroides e incluso de las prebotellas y algunas porfiromonas. Esto lo vemos después. Comenzaremos entonces con Fusobacterium. Fusobacterium, en este caso los principales van a ser Fusobacterium nucleatum y Fusobacterium necrophorum. Dentro del necrophorum se va a dividir en subespecie necrophorum y subespecie fundiliforme. El necrophorum suele ser más grande y el fundiliforme un poquito más pequeñito. Estos microorganismos van a ser anaeróbicos, van a ser inmóviles, no formadores de esporas y van a ser oportunistas. ¿Ya? Su forma de estos van a ser pleomórficos y van a tener forma de uso, que en el extremo del medio van a ser anchos y en los extremos van a ser delgaditos. Pueden ser o en forma de punta, puntiagudos, o en forma de redonditos, pero la idea es que son de tipo en forma de uso. ¿Ya? Estos microorganismos van a utilizar la fermentación de los carbohidratos para su metabolismo. Estos microorganismos van a estar presentes en lo que es el surco periodontal, la placa periodontal. Entonces su manera de transmisión va a ser a nivel de las heridas de las mucosas o a nivel de algún desgarro o alguna patología que nos lleve a una lesión, en este caso del surco gingival o al de alguna mucosa. ¿Bien? Este microorganismo suele ocasionar a veces manifestaciones cuando se analiza la cavidad oral, más que todos los odontólogos o los cirujanos maxilofaciales, van a ver que existe una secreción fétida alrededor de donde se está produciendo la lesión. Aparte de eso, se va a ver manifestaciones no solamente locales, sino un poco más allá. Puede provocar faringitis, puede provocar sinusitis, puede provocar otitis, puede llegar hasta el cerebro y provocar meningitis o llegar al pulmón y producir neumonías. Entonces puede migrar a varios lugares. ¿Bien? Por esa zona puede producir eso. Tiene una enfermedad que se llama el síndrome de Lemierre, que es una complicación grave, porque comienza a nivel de manifestaciones, por ejemplo, la garganta o a nivel de las amígdalas. Posteriormente van a llegar a migrar a las venas del cuello, a la vena yugular interna. Ahí va a provocar una inflamación, en este caso de las venas, y provocar trombos a nivel de las venas, lo que sería la tromboflebitis. Y posterior a eso va a provocar lo que son los abscesos. Abscesos que pueden llegar o al cerebro o al pulmón. ¿Bien? Entonces es una manifestación más sistémica, que no se limita muchas veces ahí. Bien, entonces en la patogenicidad tiene la presencia de las endotoxinas, exotoxinas, por ejemplo las hemolicinas, las leucocidinas, las colagenasas, que ya lo conocen. ¿Qué hacen las colagenasas? Degradan ¿qué? Colágeno. El colágeno, muy bien. Luego contiene la ADN-asa. La ADN-asa va a provocar una destrucción del ADN.
provocando que se lleguen muchas veces a fragmentar. Estos fragmentos van a actuar como los DAMs, por lo que son las proteínas moleculares de daño hacia lo que son las mucosas, provocando un aumento del daño de las mucosas y provocando un aumento de la respuesta inmunitaria. Luego está la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina va a producir una hidrólisis o va a hidrolizar, que es lo mismo, los enlaces éster fosfato para lograr a producir el fosfato y que de esta forma aumente el pH, produciendo un ambiente alcalino para el medio y que esta bacteria pueda sobrevivir ahí. Luego contiene la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a hidrolizar lo que es la membrana celular, porque está compuesto de fosfolípidos, y va a provocar una destrucción de la membrana, por ende llegando a invadir a la célula y llegando a invadir a los tejidos. Entonces es agresiva también. Bacteroides. El tratamiento lo vemos después. En cuanto a bacteroides, el principal bacteroide va a ser Bacteroides frágiles, pero también existe un secundario que es el Dorei o la melaningogénica. Entonces el principal de todos estos va a ser Bacteroides frágiles, que va a ser un microorganismo inmóvil, no hemolítico, capsulado y sacarolítico. Es sacarolítico porque produce la degradación de los azúcares complejos en azúcar más simples, produciendo lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Los principales, el propionato, el butirato y el acetato. Por ende, llegan a utilizar estos medios de nutrientes como ellos mismos. También es un microorganismo lipasa positivo, porque contiene la lipasa, que va a degradar los lípidos en glicerol y en ácidos grasos. Va a ser un microorganismo indol positivo, va a ser oxidasa negativo. Este microorganismo, entonces, suele estar presente en el tracto gastrointestinal, ocasionando de manera oportunista el 90% de las patologías gastrointestinales. Dígame una cirugía de abdomen que se les ocurra. ¿Qué? Apendicectomía, muy bien. ¿Otra cirugía? Colecistectomía. ¿Otra cirugía? Cesárea, ya muy bien, porque se está yendo a actividad por ahí. Entonces, cuando se produce una cirugía a nivel intraabdominal, puede ser apendicectomía, colecistectomía, resección gástrica parcial, colecistectomía, etcétera, 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 que hay un montones que van a ver pronto. El 90% de estas patologías puede invadir bacteroides frágiles. Por ende, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Darle tratamiento o preventivo o en sospecha de este microorganismo, ¿ya? Donde te va a llegar a producir manifestaciones de complicaciones a nivel intraabdominal. Por ejemplo, puede llegar a producir lesiones o manifestaciones en la cavidad peritoneal por complicación. Esos pacientes tienen que ir directamente a terapia intensiva porque es una complicación bastante grande, ¿ya? Puede llegar a la sangre produciendo bacteriemias también. ¿Qué más puede producir? Puede producir diarrea o lo que es el síndrome diarreico por la toxina o en este caso la enterotoxina, que va a ser una toxina termolábil llamado la bacteriolicina. Bacteriolicina 1, la bacteriolicina 2, que ustedes saben que las células del intestino, los enterocitos, contienen
las uniones estrechas. Este lo que va a hacer es va a aumentar la permeabilidad a nivel de la unión estrecha, produciendo un mayor paso de sustancias que van a producir la diarrea. Entonces también produce síndrome diarreico agudo. Para estos microorganismos que vienen ahorita, ya vimos Fusobacterium, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Bacteroides, que estamos viendo. ¿Qué más nos falta? Prebotella. ¿Y uno más? Porfiromonas. Muy bien. Para estos microorganismos, lo que tienen que hacer ustedes es, en las pruebas diagnósticas, van a hacer una prueba de resistencia a los antibióticos, prueba de sensibilidad a la bilis y prueba de pigmentos. En este caso, si hablamos de la resistencia, hablamos de 3: a la vancomicina, a la kanamicina, a la colistina, y la resistencia que se va a producir a la bilis y la producción de los pigmentos. Por ende, si nosotros estamos hablando de bacteroides, este Bacteroides fragilis va a ser resistente a la vancomicina, es resistente a la kanamicina, es resistente a la colistina y es resistente a la bilis. Y en la producción de pigmentos va a ser negativo. Pero hay una especie de bacteroides que es la melaningogénica, que va a producir pigmentos oscuros. Por ende, bacteroides frágiles como tales, presencia de pigmentos negativos. ¿Ya? Entonces, esas pruebas antibióticas se le tienen que hacer a los otros 3. ¿Sí se nota? No. Podrían decirme. No. Pero nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí va a ser... me olvido. Bacteroides va a producir en este caso resistencia hacia lo que son los beta-lactámicos y a los aminoglucósidos. Tiene sensibilidad también hacia lo que es el metronidazol y a los carbapenémicos. También se puede utilizar lo que es la clindamicina, pero no se utiliza clindamicina de primera instancia, de primera línea no. Por ende también se puede utilizar esta. Bien, prebotella. Las principales clases de prebotella van a ser prebotella vivia, prebotella diciens, prebotella intermedia y la melaningogénica. La melaningogénica suele estar presente en infecciones respiratorias altas. La vivia como la diciens suelen estar en órganos genitales femeninos. ¿Cuál es esa palabra? Prebotella. No, la que está en la... ¿Esta? Sí. Vivia. Vivia. Y esta es diciens. Vivia, diciens, intermedia y melaningogénica. Y melaningogénica suele estar en cavidad oral. Vivia, genitales femeninos. Y separamos el otro. Creo que no se ve por eso. Pueden apagar, por favor. Que estén más cerca. ¿Cuánto crees? Ahora sí, mejor. Un poquito. Ya, igual les digo. Los principales son vivia, diciens, intermedia y melaningogénica. Por ende, vivia y diciens están presentes en los genitales femeninos. Intermedia en cavidad oral. Y melaningogénica en infecciones respiratorias altas. Este microorganismo entonces suele estar presente en el surco gingival o en la placa subgingival. ¿Ya?
Este microorganismo también va a ser fermentador, en este caso de carbohidratos. Va a tener la presencia de las endotoxinas, las cápsulas, fimbrias, adhesinas, estos dos para adherencias, las inmunoglobulinas asas que para producir la reacción de las inmunoglobulinas desde la A a la A, desde la M a la M. Va a producir la presencia de los receptores de tipo TOL tipo 2, o sea, la alteración de los TLR2. ¿Alguien tiene algún marcador por si acaso? ¿Alguien tiene? ¿No tiene? ¿Nadie? Bien, entonces ellos van a producir la alteración de los que van a activar y van a desensibilizar a lo que es la respuesta inmune. Además, van a ser productores de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, hacemos lo mismo. En este caso, en prebotella, hacemos la misma clasificación. Si es resistente o sensible a la vancomicina, a la canamicina, a la colistina, a la bilis y la producción de los pigmentos. Este que va a ser prebotella va a ser resistente a la vancomicina, resistente a la canamicina, va a ser sensible a la colistina y va a ser sensible a la bilis. La producción de este va a ser por la producción de la melanina, que van a provocar pigmentos de color marrón, oscuro o negro. Hacemos la misma diferenciación. Porfiromonas. Los principales porfiromonas van a ser porfiromonas gingivalis y las porfiromonas endodontales. Porfiromonas gingivales y endodontales van a ser microorganismos inmóviles anaerobios estrictos que van a ser fermentadores, en este caso de proteínas o aminoácidos. Van a tener la presencia de las fimbrias, colagenasas, van a degradar el colinógeno, van a provocar la liberación de sustancias de metabolitos tóxicos que saben que son malos para el organismo. Estos microorganismos suelen provocar una destrucción del tejido gingival con un daño, en este caso que puede ser local o se puede extender de manera sistémica. Eso es lo que se llama el guna o la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda. Por ende, este a veces suele provocar el guna, ¿ya? Que es más frecuente que fusobacteria. El guna entonces es una enfermedad donde se va a provocar una destrucción, en este caso, de la placa gingival, ¿ya? Si en este caso la enfermedad no logra limitarse, va a provocar lo que es el síndrome de Noma, que ese ya es una gangrena orofacial, donde al estar todo con gangrena supernecrótico, pues que tienen que hacer resección quirúrgica. Por ende, algunas personas, no sé si vieron en la vida que pierden una parte de la mandíbula, ¿cierto? Es por eso. ¿Okay? Bueno, algunas causas, ¿no? Otras son por accidentes de tránsito donde le vuelan una parte y tienen que limarle, ¿no? Pero cuando es por estos, suele ser porque se produce un hongo, ¿no? Son pacientes normalmente que tienen una enfermedad con una infección de los dientes, donde no te logras limitar. ¿Qué pasa con eso? Por eso le dicen vayan al dentista cada que les duele la muela. Por eso ninguno tiene eso. Ellos no se suelen cuidar. Cuando van al dentista, las manifestaciones ya son un poco más allá. Pueden ser locales o pueden ser sistémicas. Y aparte de eso, como no recibe el tratamiento antibiótico suficiente adecuado, ellos suelen provocar y se ve
cuando les toman una radiografía se ve una área negruzca, que cuando le toman una tomografía sí se le ve su libreo. ¿Qué tienen que hacerle? La extirpación, porque en este caso muchas veces ya logran llegar hacia lo que es la sangre. Otra prueba que le tiene que tomar entonces son las mismas. Pruebas de sensibilidad o resistencia a la vancomicina, canamicina, colistina, bilis y los pigmentos. Este microorganismo porfiromonas va a ser sensible a la vancomicina, resistente a la canamicina, resistente a la colistina y sensible a la bilis. La producción de los pigmentos sí es alta. ¿Por qué? Porque tiene el pigmento llamado la porfirina, que va a dar pigmentos de color marrón oscuro. Entonces, como les digo, se tienen que hacer las pruebas de sensibilidad y resistencia entre los bacteroides, prebotella y porfiromonas, para ver con qué se está jugando, si sale sensibilidad o no. Estos lo que suelen utilizar es la hemina. La hemina es una molécula encargada de captar la hemoglobina para ser transportada dentro de la hemoglobina para transportar el hierro. Entonces, este microorganismo suele utilizar lo que es la hemina porque tiene una proteína llamada la hemoforrina, donde suele utilizar la hemina como fuente de hierro para su nutrición, y aparte de eso suele provocar un daño tisular de los tejidos y suele provocar mayor invasión de estos también. Cuando se hacen los diagnósticos, en este caso de porfiromonas, vamos a volver un ratito a prebotella. Cuando se hace el diagnóstico de prebotella, se hacen los cultivos, se cultiva prebotella, pero cuando se le añade una luz ultravioleta, se va a ver que existe un cambio de coloración tornándose de color rojo. Ese es prebotella. Cuando se hace lo mismo con porfiromonas, el cultivo, cuando se hace el cultivo igual de porfiromonas, al añadir luz ultravioleta no hay ningún cambio, porque a nivel de los cultivos se va a ver estas placas negruzcas por la presencia de la hemina. Entonces se van a ver cultivos de color negro, pero a la luz ultravioleta no hay cambio de coloración. Entonces así se diferencia prebotella de porfiromona. En cuanto al tratamiento, entonces, el tratamiento de todos estos suele darse como primera instancia metronidazol y los carbapenémicos. El metronidazol y la clindamicina suelen funcionar, pero bacteroides frágiles suele utilizarse clindamicina, pero no de primera instancia, porque a veces puede producir resistencia, por ende no es de primera línea. Se suelen utilizar cefalosporinas de segunda o tercera generación, por ejemplo la cefoxitina, cefotetán, ceftriaxona, donde sí se suelen utilizar las cefalosporinas de segunda y tercera generación, pero la capacidad de tienen va a ser menor a los otros, por ende se utiliza no tan frecuente, ya que como su acción es menos frecuente, no se suele utilizar siempre. Los carbapenémicos se suelen utilizar para bacteroides frágiles, pero también se suelen utilizar cuando hay una falla en el antibiótico o en casos de resistencia. Por ende es muy bien utilizado los carbapenémicos. Las penicilinas, van a ser utilizados en los microorganismos que no son productores de beta-lactamasas. Y ahí volvemos al punto del principio. Entonces, ya que conocen los antibióticos que no son utilizados para microorganismos que no son productores de beta-lactamasa son esos. Por ende, ¿en qué especies de microorganismos utilizarían los antibióticos? ¿Entendieron a la pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Son todos los bacterios o es solo los frágiles? Esa es la idea. Pueden ustedes. La pregunta era, ¿la penicilina G
se suele utilizar en microorganismos que no son productores de beta-lactamasas, ¿cierto? Por ende, en esa tablita están los microorganismos que son productores de beta-lactamasas. Entonces ustedes, ya que conocen cuáles son las botellas por filomonas, bacteroides y fusobacterias, díganme ustedes en quiénes utilizarían penicilina G. Vamos paso por paso. En las fusobacterium, ¿cuál de los fusobacterium es productor de beta-lactamasa? Nuclear. Entonces, ¿en qué fusobacterium utilizarían penicilina G? Exacto, Necrophorum. Las subespecies Necrophorum y Fundiliforum. En estos tres podrían utilizar penicilina G. Pero si sale el diagnóstico Fusobacterium nucleatum, ¿utilizarían penicilina G? No, porque el microorganismo es productor de beta-lactamasa y ustedes lo dan en no productores de beta-lactamasa. Luego vemos prebotellas. En los tipos de prebotellas, ¿en cuáles utilizarían penicilina G? No. ¿Cuáles eran los principales? Hay varias prebotellas, pero ¿cuáles eran los principales? Vivia, Ficiens, melaningogénica y la intermedia. Entonces, microorganismos productores de beta-lactamasas, ¿cuáles tienen aquí? El Oralis, el Oris, Bucae, Lidia y Ficiens. Por ende, en estos utilizarían penicilina G. ¿En cuáles usarían? Muy bien, intermedia y melaningogénica. Exacto. Vamos a los bacteroides. ¿Cuáles eran los principales bacteroides? Frágiles y doris. Frágilis, Dorei y melaningogénica. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos productores de beta-lactamasas? Frágiles. ¿Para este utilizarían penicilina G? No. ¿En quiénes utilizarían? Dorei y melaningogénica. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un cultivo donde van a ver que hay producción de pigmentos, las placas que le van a salir son negritas, como les decía, tipo porfiromonas. Están pensando en bacteroides melaningogénica, ¿cierto? Entonces, ¿le darías penicilina G? Sí, exacto. Y las últimas que, bueno, no están aquí, no, aquí está. Y la última que es porfiromonas. ¿Qué tipos de porfiromonas habían? Gingivales y endodontales, exacto. Si se dan cuenta, aquí en porfiromonas hay porfiromonas spp. Por ende, quiere decir que no está abarcando una especie solamente de porfiromonas. Quiere decir que abarca el porfiromonas, pero no dice cuál. Por ende, al ser SPP, no tiene una diferenciación, así como bacteroides frágiles, que es solamente uno y hay otros más. En este caso son dos tipos de porfiromonas. Entonces, en las porfiromonas endodontales y gingivales, ¿utilizarían penicilina G? No, porque están hablando de porfiromonas SPP. Por ende, están hablando de las dos. ¿Okay? Por ende, no podrían usar. Entonces, así se utilizan las penicilinas. Cuando dice SPP, ¿se refiere a todo el grupo, a todos? Sí, exacto. Es como si yo diría Escherichia coli SPP. ¿Qué tipos de colis hay? Enterotoxigénica, enteroagregativa, enterohemorrágica, adherente difusa, ¿cierto? Hay varios. Si yo digo Escherichia coli adherente difusa, ¿tú pensarás en hemorrágica? No. ¿Tú pensarás en enteroagregativa? No. Si yo digo Escherichia coli SPP, ¿a qué me estoy refiriendo? A todos los colis, sin diferenciación solamente de uno solo. ¿Ok? Por eso me decía, ese es así. Y el último, que son las beta-lactamasas, como la ampicilina y el sulfatano. Entonces, por eso les digo, no es tan difícil jugar con esto. ¿Vale? Entonces, ahora sí leamos el caso otra vez. ¿Algún voluntario que quiera leer el caso? En este están dormidos.